Hola de nuevo, jóvenes. Vamos a renovar la clase final viendo cómo podemos calcular una integral definida como el límite de la suma de Riemann. Ok, si ustedes se dieron cuenta, en el tema anterior aparecen algunas sumas. Bueno, la notación de sumas. Para esta sesión, sí necesitamos algunas sumas importantes. Por ejemplo, queremos calcular la suma desde igual 1, perdón, sí, desde igual 1 hasta n de i. Ahora, en matemáticas, ¿qué significa que aquí la variable, esto se le llama la variable eso se le llama la variable o el contador? Bueno, técnicamente la variable es el i. El contador es el número que va desde 1 hasta n. La variable de la suma es i. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que reemplazar la i por número. Por ejemplo, si i vale 1, queda un 1. Luego se actualiza el contador. Si i vale 2, me genera este 2. Si i vale 3, o sea, al final la suma desde igual 1 hasta i, lo que genera es la suma de los números desde 1 hasta n. Eso tiene un nombre. Esta suma se le conoce como la suma de Gauss. De hecho, ya vamos a ver que hay una fórmula matemática para encontrar esta suma de Gauss, ¿ok? Que es el punto que quiero llegar. Luego, hay una suma de los i cuadrados. ¿Qué significa i cuadrados? Que es 1 a la 2 más 2 a la 2 más 3 a la 2, en general, n al cuadrado. Eso es una suma de los i cuadrados. Pero también tenemos la suma de una constante. ¿Qué significa sumar una constante? Cuando usted tiene aquí un número, en realidad es sumar n veces esa constante. Entonces, cuando ustedes vean que aparece una suma de la constante, en el fondo es sumar n veces esa constante. Bueno, ¿por qué estas tres sumas son importantes para este tema? Porque estas tres sumas van a aparecer en el proceso práctico. Entonces, necesitamos una fórmula para calcular la suma de Gauss, para calcular la suma de los cuadrados y para calcular la suma de las constantes. Y hay una fórmula. Esas fórmulas son las que viene en la siguiente imagen. Por ejemplo, ¿cómo se calcula la suma de una constante? El resultado, esto que está aquí a la derecha, es el resultado de esa suma. C por n. Ahora, ¿cómo se calcula la suma de Gauss? La suma de Gauss se calcula como n por n más 1 entre 2. Profe, ¿de dónde sale esta n? Recuerde que la n es el límite superior, es el valor donde termina la suma. Entonces, n, paréntesis, n más 1 entre 2 es la fórmula para la suma de Gauss. Se le llama suma de Gauss porque hay toda una historia, una moraleja de que Gauss descubrió o encontró un patrón de esta fórmula. No voy a entrar en detalle, pero sí hay una anécdota o una historia asociada a ese matemático. Gauss es un matemático. Y luego, ¿cuál es la fórmula de los i cuadrados? La fórmula de los i cuadrados se calcula así. Bueno, la fórmula de la suma de los i cuadrados se calcula n, paréntesis, n más 1, paréntesis, 2n más 1 entre 6. Ahora, estas fórmulas se pueden demostrar usando un método que se llama inducción matemática. Aquí no vamos a ver este tema, eso lo van a ver en el próximo curso. ¿Cómo demostrar que esa fórmula tiene sentido? Es por un método de inducción matemática. Aquí solamente les voy a utilizar, pero no a probar que esas fórmulas son ciertas. Entonces, esas son tres sumas que van a aparecer luego en la práctica, en los ejercicios. Hay otras propiedades interesantes. Por ejemplo, si yo tengo una constante multiplicada por la fórmula matemática, ¿cómo se da uno cuenta quién es la fórmula? La fórmula es aquella que depende de la variable del índice. Recuerde que en este caso la letra K viene siendo la variable de la suma. Entonces la variable acá es la letra K. Entonces, lo que no dependa de K puede salir fuera de la suma a multiplicar. O sea, las constantes multiplicadas pueden salir fuera de la suma. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una sumatoria de la suma de dos fórmulas?
Bueno, esto se puede separar como la suma de la primera expresión más la suma de la segunda expresión. De hecho, también yo puedo calcular la suma en la recta. Si yo tengo la suma de una recta, eso se puede separar como rectas de dos sumatorias. Entonces, puedo separar sumas, puedo separar rectas y puedo sacar constantes fuera de una suma. Entonces, por ejemplo, veamos algunos ejemplos básicos. Si yo le pidiera a ustedes que me calcule la suma desde igual 1 hasta n de una constante, ustedes recordarán cuál es la fórmula. La fórmula para calcular la suma desde igual 1 hasta n de una constante simplemente es la constante multiplicado por n. Claro, en este caso, la letra N se maneja muy genérico. Esto puede ser un número, pero manejémoslo de forma general. Entonces, el resultado sería 5, que es la constante, por el límite superior, que es N. Por ejemplo, si yo tengo esta suma, puedes notar que aquí aparece una resta. Si aquí aparece una resta, esto se puede separar como la suma de I, que es el primer término, menos la suma del otro término que es i a la 2. Ya después, ¿qué hace uno? Aplica la fórmula de Gauss y aplica la fórmula de los i cuadrados. No la voy a aplicar aquí porque eso lo quiero ver más adelante. Y ahora, ¿qué pasa si yo tengo esta expresión? Primero, aquí tengo una suma. Entonces separo en sumas de sumatoria, valga la redundancia. Y segundo, como aquí tengo un 2 acompañado a la fórmula i cuadrado, y como aquí tengo un 5 multiplicado a la fórmula i, esas constantes pueden salir fuera de cada suma respectiva. Y claro, ya una vez que uno hace eso, usted tiene que aplicar la fórmula de Gauss y la fórmula de I cuadrado, que solo para recordar, la fórmula de Gauss es n por n más 1 dividido entre 2 y la suma de los I cuadrados es n por 2n más 1. Bueno, aquí hay un error. Aquí sería el n más 1, luego el 2n más 1, ¿ok? Nada más coloqué el orden incorrecto, n más 1 por 2n más 1 y eso lo dividimos entre 6. Entonces más adelante vamos a ver que estas fórmulas es importante tenerlas ahí a mano para poderlas aplicar. Bueno, esta es como una cuestión previa de las sumas, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál es el énfasis principal de acá? Como lo recordaba, la idea matemática es calcular esta área. Entonces, todos saben que esta área representa la integral de la función en intervalos de AB. ¿Ok? Todo el mundo sabe que así se calcula esa área. Pero no la quiero calcular directamente con integrales, sino que la quiero calcular utilizando sumas de Riemann. Entonces aquí viene la parte interesante. Queremos calcular esa integral mediante un enfoque de las sumas de Riemann. Entonces, ustedes dicen, bueno, profesor, pero hay un pequeño problema. Por ejemplo, recuerde que esto es la aproximación S1 y esta es la aproximación S2. La diferencia entre S1 y S2 es que la S1 es de extremos derechos. Recuerde que los extremos derechos significa que estamos tomando el valor derecho de cada rectángulo. Esto es un extremo derecho. Esto es lo que yo llamo S1. S1 es una aproximación. Y este dibujo, vea que la gráfica está tocando los vértices en el extremo izquierdo del rectángulo. Eso se le llama extremos izquierdos. ¿Ok? Eso ya lo mencioné un poquito más detalle en la sesión anterior, en la primera parte. Resulta ser que, bueno, ya sabemos que la suma de Riemann se calcula con esta fórmula, si es extremo derecho, o con esta fórmula, que es extremo izquierdo, que por cierto aquí tengo un error, aquí debería llamarse S2. Pero eso es una aproximación, jóvenes.
Si usted calcula la suma de Riemann, eso es una aproximación. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para encontrar el área exacta? Por eso aquí se pone área exacta. Eso de la área exacta suena raro. Área exacta. Si queremos calcular el área exacta, tenemos que aplicarle un límite a la suma de extremos derechos o tenemos que aplicarle un límite a la suma de extremos derechos. Entonces, básicamente es una forma elegante de calcular una integral definida, pero no integrando como hemos venido haciendo, sino a partir de sumas de Riemann. Entonces hay un teorema, que es el teorema que nos permite calcular las integrales definidas usando sumas de Riemann. Ok, entonces, tratemos de analizar con detalles este teorema, porque es importante a la hora de ponerlo en práctica. Supongamos que usted quiere calcular una integral. Ahora, esta integral puede ser un área, ¿ok? O sea, puede ser que lo que usted calcule sea un área, o puede ser que sencillamente es una integral cualquiera. Así que vamos a partir del hecho de que puedo calcular cualquier integral definida, sea un área o no sea un área. Resulta ser, perdón, que para calcular esa integral hay dos fórmulas. Hay una fórmula utilizando el extremo izquierdo y hay una fórmula utilizando el extremo derecho. Profe, ¿cuál es la diferencia entre una fórmula y otra? Recuerde que el extremo derecho, la suma empieza en 1 y termina en n, mientras que la fórmula del extremo izquierdo empieza en 0 y termina en n-1. Es decir, está desfasado una posición. ¿Y por qué está desfasado una posición? Porque cuando uno hace la partición, el extremo izquierdo empieza en 0 y termina en n-1, mientras que el derecho empieza en 1 y termina en n. Eso es muy fácil verlo en el eje real. Sin embargo, para efectos de este curso, solo vamos a utilizar la fórmula de los extremos derechos. Así que me voy a concentrar solamente en la fórmula de los extremos derechos. Es decir, solo vamos a utilizar esta versión de acá. Le voy a explicar esa versión porque es la que vamos a utilizar. Primero que todo, en esta la fórmula. Esto que está acá, esto que está acá es justamente lo que se conoce como el límite de las sumas de Riemann. Eso es lo que ustedes tienen que calcular a mano o hacer a mano, o más bien, eso es lo que tienen que desarrollar. Entonces, antes de ir a los ejemplos, voy a explicar bien la fórmula. La fórmula asume una partición regular, así que ¿cómo se calcula el delta X? El delta X se calcula con esta fórmula, que esta fórmula ya la he mencionado previamente, así que eso no tiene ningún inconveniente. Lo que sí hay que tener cuidado es cómo se calcula esta XY. Esta XY hay una fórmula para calcularla, que es el valor inicial del intervalo más Y por el delta X. Pero ¿de dónde sale esa fórmula? Como que la más I por delta X. Ok, recordemos que usted tiene una partición que va de A a B. Aquí tiene X1 y en general usted tiene aquí el X. Por ejemplo, aquí tiene el XY. ¿Verdad? Bueno, ahí supongamos que usted tiene, vamos a ver, aquí tienes el X2 y si usted aplica puntos suspensivos, por aquí tienes un XY. La pregunta es, ¿cómo calculamos cada valor de la partición? Por ejemplo, si usted quiere calcular el X1, sería A más 1 multiplicado por delta. Eso de 1 es para hacer una generalización.
Si usted quiere calcular cuánto es el valor x2, sería a más dos veces el valor de delta. Si usted quiere calcular el x3, sería el a más tres veces el delta x. Bueno, ya uno empieza a ver un patrón. ¿Cuál es el patrón que uno se da cuenta? Que el valor del índice coincide con este número que multiplica el delta. Es decir, en general, el XY se calcula como el A más el valor del contador por delta X. Esa es la razón de por qué esta fórmula tiene sentido en este de acá. Entonces, apréndanse que el XY es A más Y delta X. Claro, esto funciona para los extremos derechos. Esos XY que le estoy dando énfasis es lo que se llama los puntos de la partición. Es decir, son todos los puntos que estamos particionando el intervalo A B. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es mejor utilizar esta fórmula del extremo derecho que empieza en 1 y termina en n? Bueno, la razón es porque resulta ser que la fórmula de Gauss, la fórmula de la suma de la constante y la fórmula de los i cuadrados, curiosamente empieza en 1 y termina en n. Por eso es que es mejor utilizar los extremos derechos. Ahora, si a alguno de ustedes, no sé, le interesa calcular por extremos izquierdos, pues sí se puede. Lo que pasa es que entonces, para calcularlo como extremos izquierdos, hay un pequeño problema. El pequeño problema es que no puede utilizar estas fórmulas de aquí arriba, porque estas fórmulas solo se pueden aplicar cuando empiezan 1 y terminan en n. Entonces, recuerde que si la suma empieza en 0 y termina en n-1, hay que hacer algo que se llama cambio de índice. ¿Qué significa cambio de índice? Ver cómo se pueden cambiar los índices sin modificar la expresión original. Eso se llama un cambio de índice. De hecho, hay toda una teoría, toda una explicación para hacer ese cambio de índice, pero el cambio de índice se hace lo siguiente. Si usted quiere que empiece en 1, entonces usted inicializa en 1. Claro, si inicializan 1, entonces hay que correr el n-1 a n, pero se tiene un precio a pagar. El precio a pagar es que entonces hay que modificar el índice i. Si, digamos, de aquí a aquí, ¿qué es lo que hicimos? De aquí a aquí lo que hicimos fue, para cambiar el índice, le sumamos un 1. ¿Verdad? Si usted se da cuenta cómo paso de 0 a 1, sumándolo en 1. Cómo paso de n-1 a n, sumándolo en 1. Pero entonces, si usted le suma un 1 al índice, es decir, usted está desplazando el índice a una unidad, entonces la fórmula matemática para hacer un efecto compensación, hay que restarle 1 al índice. Entonces, si usted se da cuenta, aquí está en i y aquí está en i-1. Por lo tanto, los puntos de la partición en extremos izquierdos se calcula de esta forma. Si usted se da cuenta, aquí en vez de poner i, dice i-1. Pero bueno, chicos, yo sé que ustedes me van a hacer caso y no van a utilizar esta fórmula. Eso sería complicarse de manera innecesaria cuando ya les dije que a efectos del examen solo vamos a utilizar, bueno, al menos mi recomendación es solo utilice la fórmula de los extremos derechos y no se pongan ahí a utilizar otra fórmula porque entonces tienes que hacer algunas modificaciones que no vienen al caso. Bueno. Entonces, tenemos tres sumas importantes, que ya voy a explicarlo cómo utilizar una práctica, y básicamente lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente, ya para ir cerrando esta parte conceptual e ir a los ejemplos. En resumen, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, cada vez que yo le pido a ustedes que calculen la integral de a b de una función f de x, esto se puede calcular como un límite, que por cierto este límite luego hay que calcularlo por al final del todo el desarrollo. Límite cuando n va para infinito de la suma
desde igual 1 hasta n de f de x y multiplicado por delta x. ¿Cuál es la fórmula del delta x? Es b menos a sobre n. ¿Cuál es la fórmula de el xy? Es a más i multiplicado por delta x. Entonces, de momento tenemos que manejar estas notaciones y estas fórmulas de acá. Ok. Hay un teorema, que por cierto es el famoso teoremón que se le bautizó en la clase. ¿Por qué se le llama el teoremón? Recordarán que hice este teoremón. De hecho, este teorema es tan importante que cuando doy cálculo y álgebra, también enuncio este teoremón. Este teoremón se usa mucho a nivel de cálculos. Resulta ser que el teoremón dice que si usted tiene un polinomio de grado n en el numerador y tenés un polinomio de grado m en el denominador, yo puedo calcular ese límite de una forma directa, sin aplicar L'Hopital ni factorizar. Por ejemplo, si el grado del numerador es más pequeño que el denominador, automáticamente uno puede justificar que el resultado límite vale cero. Si el grado del numerador es mayor al denominador, ese resultado puede dar o un más o un menos infinito. Tiene que ver por la regla del ciclo. Uno tiene que analizar los ciclos del término principal de arriba y de abajo. Y el caso que se utiliza mucho en este tema, ¿qué pasa si son del mismo grado? Si son del mismo grado, los polinomios que está en el numerador y denominador, el resultado se calcula tomando, ¿cómo se calcula el límite? Tomando el coeficiente principal de arriba dividido entre el coeficiente principal de abajo. Ese es el conocido teoremón. Y entonces, ahora sí pasemos a la cuestión práctica. Voy a tomar un par de ejercicios estándar que a nivel de evaluación es clásico que uno se pueda topar. Dice así, utilice sumas de Riemann para calcular la siguiente integral definida. Ok, lo primero que tienen que hacer es lo siguiente. Vamos a indicar quién es nuestro intervalo. Note que el intervalo AB va desde -1 a 3. Ok, ¿por qué es importante empezar con el intervalo? Porque lo primero que deberían calcular es el delta X. El delta X se calcula como el valor B menos A dividido entre N. ¿Cuánto vale el B? El B vale 3. ¿Y cuánto vale el A? Es -1. Entonces sería 3 menos 1. Y ahora el N lo manejamos de forma genérica. De hecho, esta N es una variable. ¿Por qué se convierte en N es una variable? Porque al final del procedimiento usted le calcula el límite. Así que el N no se reemplaza por nada. Simplemente se maneja como una variable genérica. Entonces, ponemos aquí que este cálculo lo dividimos entre n. Bueno, arriba nos da 4 y abajo nos da n. Este es el valor de delta x. Una vez que ya tengamos el valor de delta x, nos interesa hallar los puntos de la partición. Recuerde que los puntos de la partición se calculan de esta forma. xy es igual a más i por delta x. Entonces vamos a reemplazar el valor de la que vale -1 y vamos a reemplazar el valor de delta x. Delta x es 4 sobre n. Entonces esto queda i multiplicado por 4 sobre n. Ok, en este caso la letra i también queda como una variable genérica. El n queda igual y el i queda como una variable genérica. Ahora, ¿qué hacemos con esa xy? Resulta ser que esto que está aquí adentro
es la función matemática, ¿no es cierto? En este caso, la función matemática que estamos estudiando es 2 menos 3x. Entonces, lo que tenemos que hacer es reemplazar esta fórmula de xy dentro de la variable de la función f. Es decir, luego lo que vamos a hacer es calcular f evaluado en xy. Entonces se pregunta, ¿y por qué necesito evaluar la xy en la función? Porque cuando uno revisa la fórmula de Riemann, o la fórmula esta que queremos analizar, aquí tenemos un f de xy. Entonces, cada vez que ustedes vean un f de xy, significa evaluar xy en la función f. Siempre tienen que hacer eso. Siempre tienen que evaluar el xy dentro de la función matemática. Entonces, ¿qué significa evaluar? Ok, resulta que la función es 2 menos 3x. Si la función es 2 menos 3x, entonces f de xy sería 2 menos 3 y donde aparece la x la cambiamos por xy. Todas las x la cambiamos por xy. Entonces sería 2 menos 3 por xy. Y ahora, esta xy la cambiamos por esta expresión. Entonces te puede decir, bueno, profesor, vamos a ver. F de xy sería 2 menos 3 y pongamos paréntesis. Se pone paréntesis porque esto es una suma de dos términos. Entonces sería menos 1 más 4 sobre n. Ah, perdón, me faltó aquí el i, ¿verdad? Me faltó aquí el i. Y por 4 sobre n. Ahora hay que simplificar un poquito si se puede. ¿Qué significa simplificar? Que, por ejemplo, este menos 3 multiplica a este menos 1 y este menos 3 multiplica a esta expresión de acá. Entonces al final llegamos a esto. Al final llegaríamos a esta expresión de acá. F de x y sería 2 menos por menos más 3 y menos 3. Entonces, si ustedes multiplican este 3 por este 4, le va a dar 12. Entonces sería 12 sobre n multiplicado por i. Ahora, el fx sí queda en términos de i y queda en términos de n, queda en términos de las dos variables genéricas. Muy bien, esta es la primera parte, digamos que eso es como el preámbulo. Una vez que ya tengamos este preámbulo, ahora viene la parte final. La parte final es la integral, o sea, ahora sí, plantea la integral y calcular la integral, pero la integral no, la integral se calcula de la siguiente forma. La integral de menos 1 a 3 de la función original se calcula así. Límite cuando n va para infinito, entonces ponemos aquí f de x y multiplicado por delta x. Entonces, vamos a ver, para que no se me asusten. ¿Por quién cambiamos el delta x que está aquí en la fórmula? Por 4 sobre n. Luego, esta fxy, ¿por quién la cambiamos? Por esta expresión de acá. Esos cálculos que hicimos anteriormente hay que reemplazarlos en esa fórmula que tengo abajo. Entonces sería acá, límite, cuando n va para infinito, de, esto sería 2, ok, esto sería
Ah, perdón, aquí hay un error. Bueno, un error, me hace falta algo. Aquí hay que ponerle una suma. La suma desde igual 1 hasta n. Entonces sería la suma desde igual 1 hasta n. Ok, vamos a cambiar la fx, sí. Entonces sería 2 más 3. Por cierto, no sé por qué no lo sumé, disculpe chicos. Esto da 5. En realidad es mejor ponerlo como 5, ¿verdad? 5 menos 12 sobre n por i. Así que en realidad lo que a mí me interesa que reemplacen es esto de acá. Ok, entonces sería acá. Por cierto, a ver, voy a dar recomendaciones para que no se complique mucho la vida, porque cuando uno monta este tipo de presiones hay que ser muy cuidadosos. Ok, voy a darle un pequeño tip. El pequeño tip que les voy a dar siempre funciona. Yo no sé si usted se da cuenta que el delta X, ojo, el delta X solo depende de I. Perdón, dije mal, solo depende de N. ¿Ok? Solo depende de N. La suma depende de la variable I. Es decir, aquello que no dependa de la variable I de la suma puede salir. Así que yo siempre, bueno, no siempre, pero ahora sí lo voy a hacer. Este delta X, técnicamente, usted lo podrían colocar aquí afuera, pero ojo, afuera de la suma. Lo podrían colocar afuera. Entonces te podría decir, delta X lo coloca aquí y luego pone esta suma. Claro, esta suma ya solamente tendría la f de x1. Eso es para que vea lo que sucede si hago eso. Si yo hago eso, entonces, ahora sí, reemplacemos los datos o la información. Esto me queda, esto era, ¿cuánto era esto? 4 sobre n, ¿verdad? Esto de acá es 4 sobre n. Y ahora queda esta suma. Queda esta suma. Esta suma, vamos a cambiarlo por esta expresión de acá, que sería 5 menos 12n por i. Ok. No se me asusten, yo sé que a veces se puede ver un poquillo raro la expresión, pero vamos haciendo las cosas con calma. Una vez que ya reemplazaron, preocúpese primero por esta bendita suma. Eso es lo primero que tienen que preocuparse. Entonces, esa suma, como aquí tenemos una recta, queda la suma de una constante menos, y recuerde que la suma solo depende de la variable i. Entonces, como el 12 y el n no dependen de la variable de la suma, puede salir fuera de la suma y ponen la suma de i, que es justamente la suma de Gauss. En este paso es donde hay que aplicar la fórmula de la suma de Gauss y de la suma de una constante. Ponemos aquí igual a 1 igual a 1 a n. Profe, ¿cuánto es la suma de una constante? La suma de una constante es 5, la constante por n. Menos. Profe, ¿cuánto es la fórmula de la suma de i? O sea, la suma de Gauss. Es n por n más 1 dividido entre 2. Y ni si fue pucha. ¿Y ahora qué, profesor? ¿Cómo se va a terminar este rollo? Bueno, vea cómo termina el rollo. Ya la parte final, aunque ustedes no lo crean, se vuelve una cuestión mecánica muy fácil. Ok. Y ahora, profesor, ahora todos nos quedan términos de n, lo cual quiere decir que ahora toca el turno del límite. En el momento que ya todo depende de n, ya ahora le toca al límite hacer su trabajito. Y ya con eso tenemos el resultado. Pero antes de hacer ese trabajito, vea lo que se puede hacer.
Se puede cancelar esta n con esta n, ¿ok? Se puede, por ejemplo, este 12 y este 6 sacarle, pero dije mal, el 12 con el 2 sale un 6, o sea, queda un 6. Lo que pueden hacer ustedes es tratar de simplificar un poquito aquí y luego lo que van a hacer es multiplicar este de acá con este y este de acá con lo que quedó de acá. Entonces, eso es para que le quede algo más sencillo de poder calcular el límite. Y el límite se calcula usando el teoremón cuando aparecen polinomios. Entonces, por ejemplo, si usted multiplica 4n por 5n, esta n de acá se cancela con esta n, 4 por 5 da 20, menos. Recuerde que aquí nos dio 6, ¿verdad? Solo para que quede claro, voy a poner aquí que acá nos quedó 6. Entonces, 6 por 4, 24. Y ahora, arriba nos queda un n más 1. Y esta n que está aquí abajo, lo colocamos aquí abajo en el denominador. Y ahora, profesor, ¿cómo es que ya este es el resultado? Sí, este es el resultado porque el límite de una constante a la constante. Y aquí es donde viene el teoremón. Esta cosa es de grado 1. Digamos, técnicamente eso es un polinomio grado 1. Esto es un polinomio grado 1. Voy a ponerlo un poco más detallado. Es un polinomio de grado 1. Y bueno, aquí también es el polinomio grado 1. Ahora, si usted quiere, puede multiplicar 24 por n, 24 por esto. O sea, si ustedes lo ven mejor, ¿verdad? Pero yo no sé si eso es necesario para ustedes. Pero bueno, voy a hacerlo acá como una nota. En realidad esto se convierte en 24 por n más 24. Eso en el fondo es otro polinomio grado 1. Entonces, como arriba tiene un polinomio de grado 1 y abajo tiene un polinomio de grado 1, aplicando el teoremón, ¿cuál es el número que acompaña al coeficiente principal de arriba? 24. Y el de abajo, un 1. Entonces, esto me da finalmente 24 acá. Esto me da 1. Y si ustedes evalúan a cálculo, esto le da menos 4. Insisto, jóvenes, puede dar un negativo. Sí, porque no estamos calculando directamente un área. Estamos calculando una integral. Algunas integrales son áreas, otras no son áreas. Bueno, este es el resultado utilizando sumas de Riemann. Ojo, jóvenes, uno utiliza sumas de Riemann si el problema se lo pide. Claramente, hacer esto versus hacer lo que hemos hecho es mucho más trabajo hacer este procedimiento. ¿Ok? De hecho, si yo tuviera que hacer esta integral, la haría de la forma que hemos venido trabajando. Lo que pasa es que la pregunta es muy específica. Utilice sumas de Riemann. Entonces, si la pregunta viene redactada de esta forma, tienen que hacer este procedimiento matemático, que es básicamente hallar el delta x, hallar el xy, evaluar el xy en la función matemática. Luego plantear esta fórmula, límite de la suma de fx delta x. Recomiendo que este delta x lo saquen fuera de la suma, no el límite, fuera de la suma. Luego esta suma, reemplazamos la fórmula, separamos en suma, aplicamos acá. Aquí es donde aplicamos, aquí fue donde se aplicó la suma de una constante y la suma de Gauss, ¿verdad? La suma de una constante, las fórmulas, ¿verdad? La suma de una constante y la suma de Gauss. Y una vez que ustedes aplican la suma de Gauss y la suma de la constante, ya nos quedan todo en términos de n. Simplificamos unas cositas y luego nos queda algo relativamente sencillo. Polinomio grado 1, aplicamos el teorema y llegamos al resultado matemático.
No sé si alguien tiene alguna duda, consulta, quiere aprovechar este espacio para despejar, digamos, algunas consultas del caso, comentar, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de una suma de Riemann. Voy a terminar la clase con un segundo ejemplo. La diferencia del segundo ejemplo es que uno puede hacer una analogía. Resulta ser que si la función original, la variable, o sea, de hecho, esto es una función lineal, una función de grado uno. Resulta ser que si la función es de grado uno, cuando usted hace el cálculo, siempre sale la suma de i, o sea, la suma de Gauss. Resulta ser que el ejemplo que sigue, meto aquí un x cuadrado, que este ya como el caso más general que puede salir. Cuando aparece el grado 2, resulta ser que en el procedimiento, ya cuando lo estemos resolviendo, se van a dar cuenta que tiene que aparecer tarde o temprano la suma de los cuadrados. Que la suma de los cuadrados en realidad es otra fórmula, no hay que, digamos, no hay que atemorizarse por no salgan ahí cuadrados, simplemente es un comentario de que si la función es de grado uno aplica suma de grados en procedimiento, y si la función es de grado 2 de hecho, si es de grado 2 puede que aplique las dos al mismo tiempo, puede que salga una de Gauss, puede que salga una de los cuadrados, o puede que solo salga una de los cuadrados, ¿ok? Entonces, por eso es que tenemos que recordar esta fórmula cuando la función es de grado 2. Muy bien, entonces terminemos de manera satisfactoria el curso con este ejemplo. Ok, entonces queremos igual aplicar suma de Riemann para poder calcular esa integral definida. Entonces los pasos son los siguientes. Solución. Primero hay que notar quién es el intervalo matemático. Note que el intervalo AB en este caso va de 0 a 2. Esto quiere decir que cuando vamos a calcular el delta X, sería la fórmula B menos A dividido entre N. Vamos a cambiar el B por 2 y el A por 0. Entonces sería 2 menos 0 dividido entre N. Recuerde que la N es una variable genérica y esto nos da 2 sobre N. Ya tenemos la fórmula del delta X. Luego queremos acá los puntos de la partición. En este caso los puntos de la partición es el XY. Ok, entonces sería acá XY es A más I por delta X. Entonces sería el A que vale 0 más I multiplicado por delta X que es 2 sobre N. Eso al final nos da I por 2 sobre N y por esta fracción. Bueno, ya tenemos el XY, que es I por 2N. El XY siempre va a depender tanto de I como del N. ¿Y por qué depende del N? Porque como estoy sustituyendo el delta ya dependía del N. Por eso cuando uno llega a este paso, ya queda una expresión en términos de las dos variables genéricas, el I y el N. El siguiente paso es evaluar X y en la función matemática. En este caso, nuestra función matemática tiene que ser esta. 16 menos x cuadrado. Esa es la función matemática. Que si lo reemplazáramos en vez de x por xy, esto sería 16 menos xy, todo esto al cuadrado. Es decir, vamos a calcular f de xy, que sería 16 menos el cuadrado de xy. Entonces recuerde que tenemos que reemplazar esta xy por esta expresión. Entonces sería acá
16, bueno, voy a poner aquí, vamos a ver, f de x y sería 16 menos y por 2 entre n al cuadrado. Recuerde una propiedad de las potencias que dice que si usted tiene una potencia y aquí tiene un valor, póngamelo otra letra, una letra mayúscula, tenés una letra B mayúscula y tenés aquí una letra C mayúscula, cuando usted tiene un producto y una división elevado a una potencia, esto es lo mismo que decir que cada número se eleva a la potencia, a la n, b a la n y c a la n. ¿Ok? Entonces, esta fórmula la voy a aplicar aquí. Entonces, cada uno de estos términos hay que elevarle al cuadrado. Entonces, finalmente llegamos a este resultado. Sería 16 menos y a la 2 por 4, porque es el cuadrado de 2 entre n cuadrado. Ya uno se da cuenta que en el momento que aparezca y cuadrado, cuando lo conecte con la suma, hay que usar la suma de los y cuadrados. Y aquí ya uno empieza a dar cuenta de ese detalle. Ahora viene la parte final, que es, ahora sí, planteemos la integral y hagamos los cálculos respectivos. La integral de 0 a 2 de la función f de x se puede calcular usando sumas de Riemann de la siguiente forma. Límite cuando n va para infinito de la suma de igual a 1 a n de f de x y por delta x. ¿Ok? Espero que no me desprecien mi recomendación, esta delta x, para que no se compliquen un poquito en los cálculos, colóquenlo al frente de la suma. Es decir, colóquenlo aquí. Eso es una recomendación personal. Muy bien, ahora sí. El delta, vamos a ver. El delta x lo cambiamos por 2 sobre n. Esa es la expresión delta x. Luego, la expresión f de x y lo cambiamos por esta fórmula, 16 menos y cuadrado 4 sobre n cuadrado. Entonces sería acá. Dije 2 sobre n por la suma desde igual 1 hasta n. Y aquí reemplazamos la función que es 16 menos y a la 2 por 4 sobre n cuadrado. Perdón, aquí estoy usando, listo, sobre n cuadrado. Recuerde que lo que me interesa de momento es preocuparme por la suma. Preocúpense por esa suma primero. Como esa suma es una resta, vamos a separarlo en esto. Sería la suma de 16, que eso es una suma de una constante. Y ahora, jóvenes, recuerden que la suma, la variable es i. Así que lo que no depende de la letra I puede salir fuera de la suma. Recuerden que aquí vamos a separar una recta de suma. Entonces sería menos, sacamos el 4n cuadrado porque no depende de la letra I. Y lo que depende de la letra I tiene que quedarse dentro de la suma. ¿Ok? Eso sería del cálculo de momento. Bueno, si quiere copiemos lo demás, pero es nada más copiar y arrastrar estos cálculos de acá. Y ahora esto es una fórmula, aplicamos una fórmula de los i cuadrados y aplicamos la fórmula de una constante acá. ¿Cuál es la fórmula de una constante? 16 por n.
menos, voy a copiar el 4n cuadrado exactamente igual. ¿Y cuál es la fórmula de los i cuadrados? Recuerden, sería n por n más uno por 2n más uno dividido entre 6. Y ya con eso ya prácticamente ya estamos terminando el ejercicio. Nada más de hacer algunos acomodos y ya hemos llegado al final del problema. Aquí límite cuando n va para infinito. Bueno, dice, ¿ahora qué, profesor? ¿Qué hacemos acá? Ok, varias cositas. Se puede cancelar una n acá con una n abajo, ¿verdad? Luego este 4 y este 6 es un 6, ¿verdad? Sí, es un 4 y un 6, podemos sacarle mitad, por ejemplo. Entonces, uno podría poner así, puede tratar de ser un poquito ordenado para no enredar mucho la escritura. Digamos que usted se preocupa solamente por simplificar lo que está aquí adentro. Entonces sería 16 menos, queda aquí un 2, queda aquí un 3, porque esta es la simplificación de 2 de 4 sobre 6. Pero, vamos a ver, voy a poner aquí el 2 tercios al frente. Pero aquí a la par nos va quedando estos dos paréntesis que no se fueron y nos va quedando una n que quedó, porque recuerde que yo cancelé una n arriba con una de abajo, siempre queda una de abajo. Y ahora lo que queda, ahora sí, finalmente lo que queda o lo que yo recomiendo es multipliquen este por este y multipliquen este por toda esta expresión, ¿verdad? Entonces va quedando límite cuando n va para infinito. Siempre cuando uno multiplica, por cierto aquí me faltó un n, ya vi que me faltó un n acá. Ok. Siempre cuando uno multiplica 2n por 16n, estas 2n se cancelan, entonces queda 2 por 16, 32. Menos queda 2 por 2, 4. Entonces, vea lo que sucede. Esta n con esta n queda al cuadrado. Y este 2 por este 2 queda 4. Entonces queda 4 sobre 3 por, y aquí me va quedando un n más 1 por un 2n más 1 entre n cuadrado. Y ahora viene la parte final. Resulta ser que este denominador es un polinomio de grado 2. De hecho, siempre llegan polinomios del mismo grado. Y esto también es de grado 2. Lo que pasa, ¿cómo me doy cuenta que es de grado 2? ¿Qué pasa si ustedes desarrollan este producto? No es necesario, pero lo voy a hacer para tal vez convencer a algunos de ustedes de que sí es de grado 2. Si yo multiplico n por 2n cuadrado, bueno, de eso ya lo mencioné, queda 2n cuadrado. Si yo multiplico n por 1, me queda más n. 1 por 2n me queda 2n y 1 por 1, 1. Claramente, si usted lo desarrollara, aunque no es necesario, pero lo hago acá, eso es un polinomio de grado 2. Como esto es un polinomio de grado 2, entonces puedo aplicar el teoremón. Se aplica el teoremón porque es la misma variable la tendencia, es un límite de la variable n. Todo está en términos de n. Entonces, aplicando el teoremón, llegamos acá a este resultado. Aquí me queda 32. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque este polinomio tiene un 2 aquí al frente. Y entonces, resulta ser que este 4 tercios se mantiene en el resultado. Eso no se puede perder. Pero entonces usted se pregunta,
En el numerador, ¿cuál es el coeficiente principal? Un 2. De hecho, por eso tal vez es una buena idea desarrollarlo para que ese 2 no se le vaya a perder. Y el denominador tienes un 1. Y bueno, ya si ustedes, de hecho este límite más bien está sobrando porque ya evaluamos el límite. Más bien lo que queda es simplemente hacer el cálculo numérico. Cuando ustedes evalúan eso en la cálculo, eso les da 88/3. Este es el resultado de esta integral definida utilizando, en este caso, la suma de ritmo.